que esa integración en las decisiones tiene que partir desde el Estado, pero hay un conjunto de actores, que, como recién mencionaba, que son los que en última instancia todos los días están tomando decisiones que afectan la marcha y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. Como les decía, bueno, particularmente la asociación tiene existencia a partir del año 99 y es también como consecuencia del proceso que vivió la Argentina en la década del 90, mediante el cual irrumpe el sector privado en la prestación de servicios de agua y saneamiento. Esto es, digamos, una cuestión novedosa, ya que con anterioridad, prácticamente desde después del año 80, donde los servicios de agua y saneamiento son transferidos a las provincias, prácticamente la titularidad originaria corresponde a cada una de las provincias y salvo en la ciudad de Buenos Aires y algunos distritos del conurbano, donde quedó todavía obras sanitarias, prácticamente cada provincia empezó a desarrollar su propio sistema. Eso de alguna manera, a lo largo si uno mira, hace una retrospectiva de eso, ve que en general ha tenido más bajos que altos y eso ha generado en lo que es el sistema de saneamiento de la Argentina disparidades muy grandes que tienen que ver desde cuestiones económicas, geográficas, culturales, que aún en estos días siguen sin poder resolverse adecuadamente. Con respecto a esto, quería decirles que, en principio, una de las cuestiones que, como mencionaba recién, de la aparición de la regulación como una manera del Estado de controlar, entre otras cuestiones, el comportamiento del sector privado dentro de la actividad del servicio de agua y saneamiento, y a la vez permitir que una organización independiente, un organismo autónomo, pudiera también regular la acción y los derechos entre los usuarios y el derecho de los prestadores, se ha generado a partir de eso una situación que en la Argentina prácticamente durante la década del 90 ha tenido un desarrollo importante, pero que a partir de la crisis del 2001 y toda, como decía Andrei en la exposición anterior, que de alguna manera me exime de hacer algunos comentarios que tenía previsto hacer, ha habido un cambio de modelo de prestación en la Argentina. Los estados provinciales, en la mayoría de los casos, en muchos casos, han recuperado los servicios y eso ha generado que se produzca una crisis en particular de lo que es la regulación. La regulación, pensada originalmente como un mecanismo de control sobre la empresa privada en la prestación del servicio de agua y saneamiento, deviene ahora en el control de un modelo de empresa estatal en los cuales no está muy claro, porque la naturaleza es distinta y los fines también tienen algunas diferencias, hace que entre en crisis la regulación como sistema como un actor más, el regulador, dentro de lo que son la prestación de los servicios, fundamentalmente de empresas estatales. Esto de alguna forma nos lleva al tradicional esquema del triángulo de la regulación, donde existía el Estado en uno de los vértices, la empresa privada que tenía a su cargo la prestación del servicio y el usuario, que era el tercer vértice de ese triángulo, entre los cuales el regulador realizaba las acciones de control y de mediación entre el usuario, los derechos del usuario y la empresa, y a la vez actuaba como un organismo autónomo del Estado que controlaba y regulaba al prestador en el cumplimiento de metas y objetivos de los contratos de concesión que oportunamente tenía. A partir de la salida de este modelo, la transformación que se ha producido, viene la primera cuestión que en muchos casos en la Argentina y nosotros en AFERA lo estamos manejando, porque aparte es la realidad de muchos de los entes reguladores, como también se decía anteriormente, hay un debilitamiento de la regulación, porque la primera pregunta que se dicen, bueno, pero si la empresa es del Estado, ¿para qué necesitamos un regulador? Y eso, que parece una discusión de muy fácil respuesta, tiene de alguna manera inconvenientes si uno no toma el contexto general de la prestación del servicio y se entiende finalmente cuál es el sentido de una empresa pública, prestadora de un servicio público, con respecto a sus metas y objetivos, fijados obviamente por el Estado, pero también con algo que es fundamental, que todas esas acciones van destinadas también
al beneficio del usuario. Entonces, hay de ahí una relación en la cual pueden cambiar algunos mecanismos del aspecto regulatorio, pero que sí, como todo proceso humano, va transformándose, va mutando conforme las relaciones van cambiando. El regulador debe, obviamente, reformular sus atribuciones y sus funciones, siempre dentro de los marcos regulatorios, pero de ninguna manera puede desaparecer. Porque el hecho de que la empresa sea del Estado no implica que naturalmente tienda al bien común. Esto es dicho en términos generales. En segundo lugar, todos sabemos que un monopolio, todos los monopolios naturales tienden a la ineficiencia. Entonces, de alguna manera, la actividad que realiza, en este caso, los entes reguladores, en el conjunto de los actores del sistema, tiene que ver también con una nivelación de lo que se hablaba de las asimetrías de información que existe entre el prestador y el usuario, pero a la vez tiene que ver con los parámetros de eficiencia, o los parámetros, mejor dicho, de gestión, que después van a hablar de la eficiencia o no, del prestador estatal. Esto tiene que ver porque en muchos casos y en varias localidades, en varias provincias de nuestro país, las empresas prestadoras de agua y saneamiento no alcanzan a recaudar con tarifas ni siquiera para cubrir sus costos operativos. Eso obliga naturalmente a que sea el Estado provincial el que deba asistirla, en principio, para poder cubrir ese bache que tienen con respecto a los costos operativos. Ni que hablar con respecto a lo que son las obras de infraestructura o las inversiones que hay que hacer para la mejora o expansión del servicio. Entonces ahí se genera una doble obligación del regulador. Por un lado, de controlar el cumplimiento de la empresa, aún estatal, de cuáles son los objetivos y metas que le ha fijado el Estado provincial. Y por otro lado, si eso resultara insuficiente, no se agota ahí justamente porque existe dinero de los usuarios puesto en el presupuesto por el cual el Estado se le asigna a una empresa para poder cubrir sus déficits. De manera tal de que también debería haber un control sobre la calidad del gasto de ese presupuesto que los estados provinciales están asignando al prestador, en este caso a la empresa estatal, para el desarrollo de sus actividades y la cobertura de los costos operativos. Esto para nosotros siempre va a generar, la actividad regulatoria genera una tensión entre el regulador y el regulado, pero eso es natural, no hay que tenerle miedo, yo creo que eso termina sobre la base de análisis serio y decisiones objetivas a mejorar la calidad del servicio. Pero por otro lado también permite al usuario la posibilidad de conocer a través de la actividad regulatoria cuáles son, y achicando la brecha de los niveles de información, permite, como decía, al usuario tener más información para poder tomar intervención cuando es convocado. Porque la participación fundamentalmente tiene que ser una participación informada. Y esa participación informada también tiene que ver no solo con el prestador, que tiene sus mecanismos para poder difundir las cosas que está haciendo, sino también es una actividad del regulador para permitir que el usuario también tenga los niveles de información adecuados para poder mejorar la calidad de su intervención en cualquiera de las instancias de participación, una audiencia pública, una reunión con los usuarios en un determinado barrio, en un sector, etcétera. Bueno, dicho esto, una de las cuestiones que nosotros vemos auspiciosamente y creemos que va a ser fundamental para esta instancia es la posibilidad de que la interacción entre los actores vaya generándose en nuevas institucionalidades, como le decía al principio. Nosotros entendemos que de la participación y de la interacción de cada uno de los actores vamos a lograr mejoras en las decisiones. Esas mejoras en las decisiones abarcan todos los aspectos, desde la empresa prestadora, el regulador e inclusive, tal vez el elemento más importante y que haya que darle más impulso, sea a la creación de institucionalidades dentro de las organizaciones de usuarios. Porque nosotros también lo vemos, y esto para nosotros es un punto débil, es una debilidad que debemos tratar de superar. Nos encontramos muchas veces en las distintas provincias donde los entes reguladores llevan adelante su actividad, con que no está debidamente desarrollado la participación social institucionalizada a través de ONG o en este caso organizaciones de usuarios, que de alguna manera también
garanticen la permanencia en el tiempo de procedimientos, de participación en procedimientos y que den algún tipo de continuidad a las decisiones que se toman, e inclusive hasta para el control propio de la empresa y del propio ente regulador. Digo esto porque creo que esto es un problema en general de la sociedad argentina. Hay un debilitamiento de las instituciones que por suerte en algunos casos se ha empezado a revertir, pero que creo que en el caso particular de las asociaciones de usuarios, en algunas provincias están muy bien desarrolladas, tienen una participación activa e inclusive están logrando niveles cada vez mayor de participación y de compromiso de los usuarios. En otras provincias la situación no es la misma y creo que también es un poco un desafío conjunto que se deberá afrontar para lograr que esas instituciones vayan fortaleciéndose, porque de esa forma su intervención, su participación y sus opiniones con respecto a las tomas de decisiones, tanto del regulador como de la empresa de servicio, van a ser de mejor calidad. Dicho esto, creo que una de las cosas que nos queda ya, no quiero extenderme porque sé que andamos un poquito atrasados con el tiempo, uno de los desafíos que tenemos desde AFERAS en adelante, a partir del año que viene, es tratar de consolidar en cada una de las provincias un conjunto de acciones normativas que permitan, de alguna manera, regularizar o sistematizar la participación de las asociaciones de usuarios dentro de lo que son las actividades de los entes reguladores. Algunos organismos reguladores lo tienen previsto en el marco regulatorio, otros lo han hecho por creaciones propias de la reglamentación y en algunos casos la participación no está volcada orgánicamente de las asociaciones de usuarios dentro de la estructura de los organismos. Nosotros, una de las cosas que siempre entendemos como desde AFERAS es que la participación de las asociaciones de usuarios es fundamental en cualquier organismo de regulación, porque es también la voz del usuario la que de alguna manera incide o debe incidir sobre esas decisiones. Pero por otro lado decía que el fortalecimiento de esas instituciones de usuarios, asociaciones de usuarios, garantiza también la mejor transmisión de los mensajes hacia los usuarios en general, porque son casi la polea de transmisión de algunos elementos que también surgen de las propias actividades del servicio. Porque no siempre las audiencias públicas son el elemento determinante en la participación social. Es uno de los elementos. Tenemos que tratar de aguzar el ingenio para encontrar nuevas formas de participación y que esa participación sea efectiva. Nosotros entendiendo esto, y con esto ya redondeo, un elemento que para nosotros es fundamental y acá se lo comentó cuando se estaba hablando sobre el derecho humano al agua. Por lo general, los reguladores también nos manejamos en la relación prestador-usuario, pero del servicio, es decir, de alguien que ya tiene el servicio. Un elemento que nosotros creemos que es fundamental, que debemos incorporar y trabajar todos, cada uno desde su posición, para lograr una mejoría, es la posibilidad de cómo podemos incidir cada uno de nosotros en lo que se llama el acceso al agua y al saneamiento, que no siempre está regulado o es una atribución específica del regulador. En el caso del prestador seguramente sí, porque puede estar dentro de sus planes de expansión, pero en el caso del regulador, por lo general su relación se reduce al usuario. Lo que nosotros estamos tratando de buscar como una experiencia alternativa y profundizadora de esto es también poder tener una opinión que sea escuchada, nuestro parecer. No será la decisión definitiva la que se tome, si no es a través del Estado, pero digo que el acceso humano, el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano implica también tener en cuenta a quienes hoy no gozan del servicio. Y la voz del regulador, en este caso, será una voz más, pero a ser escuchada también, en la medida en que cuentan muchas veces con la información y el expertise en algunas cuestiones del acceso, que seguramente van a coadyuvar a una mejor toma de decisiones que obviamente está en otros ámbitos y en otros niveles que exceden al regulador. Ahora bien, creo que estamos ante una etapa muy interesante de desafíos. Creo que se ha hecho mucho en el tema de agua y saneamiento. Creo que debemos, quiero retomar acá una de las conclusiones sobre una consulta regional que se hizo en Santa Cruz de la Sierra hace unos 15 días, vinculado con la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, Caterina de Albuquerque, que convocó a especialistas de distintos países de América Latina y el Caribe
Y una de las conclusiones preliminares que surgió prácticamente de todas las exposiciones es que, sin lugar a dudas, el problema del acceso al agua y el saneamiento es un problema de inversiones. Sin lugar a dudas es un problema de inversiones. Pero no es solamente un problema de inversiones. Es un problema de inversiones, pero es un problema de un cambio cultural, de un involucramiento de la sociedad civil, de esos que hoy no están disponiendo del servicio, para que a través de su organización, de la demostración de sus intereses y de su participación, puedan lograr también mejorar las decisiones que se toman a nivel gubernamental para lograr ese acceso. Eso creo que tal vez es la herramienta o el elemento que yo me gustaría dejarles, porque creo que tal vez es lo definitorio. La plata es necesaria, pero no es solo plata. Es plata y un cambio cultural. Y esos cambios culturales vienen desde abajo. Esos cambios culturales hay que promoverlos desde la sociedad civil. Y es ahí donde nosotros, desde la regulación, también estamos dispuestos a colaborar, a aportar nuestros granitos de arena, de manera tal que la decisión que se tome sobre este famoso derecho y tan fundamental como es el acceso al agua y al saneamiento, se pueda volver una realidad. Por eso digo, las inversiones son fundamentales, pero creo que nos queda la tarea también importante, y fundamentalmente a las asociaciones de usuarios, de producir un cambio cultural, un cambio de cabeza, abrir las cabezas y producir estos cambios que son fundamentalmente aquellos que permiten que sean duraderos en el tiempo y que son los que uno logra cuando el que hoy está imposibilitado del acceso al agua al saneamiento encuentra en esos niveles de discusión y de participación la posibilidad no solo de ser sujeto del beneficio del acceso, sino que se transforma en un partícipe, diría que imprescindible, en la realización de ese acceso y la realización de ese derecho. Así que creo que compartiendo estos comentarios con ustedes, quería dejarle nuestro compromiso también, lo mismo que a la gente de la Sindicatura de Usuarios, nuestro compromiso de seguir participando e inclusive de aportar desde nuestra función para el mejoramiento institucional del sector de las ONG vinculadas a los usuarios, y inclusive a aquellas otras que tienen que ver, como le decía, al tema del acceso al agua, porque creo que es fundamental y va a ser el elemento transformador, más allá, obviamente, de la imprescindible ayuda estatal que hace falta en el tema de las inversiones. Muchísimas gracias. De nuevo, entonces, gracias por la invitación para representar aquí Consumers International. Somos una federación mundial de organizaciones de consumidores y usuarios, y como estaban hablando los facilitadores anteriores, es algo muy importante, ¿no? Somos parte del triángulo que se forma entre Estado, prestadores y los consumidores y usuarios. Entre medio están los reguladores. Yo creo que en ese sentido es importante. A mí me contaron que aquí están presentes más de 25 organizaciones de usuarios, de consumidores del líquido que es tan importante para la vida, el agua potable. Consumers International es una federación, como dije, mundial. Tenemos 250 miembros o más aún en el mundo. En América Latina somos como una familia de aproximadamente 50, entonces si alguna organización quiere participar, todavía está bienvenida, obviamente. Lo que participan en nuestra organización son entidades civiles, también son asociaciones gubernamentales. Tenemos 4 programas que son importantes, que son prioritarios para consumidores, que son acceso a justicia y la protección del consumidor. Los consumidores en la era digital, eso tiene que ver obviamente con telecomunicación, con internet, todo eso, y de ahí voy a volver. También un tema importante para nosotros son los servicios financieros, donde es importante acceso a crédito, los contratos que tienen a veces cláusulas abusivas. Un tema más aún importante es alimentación y salud, y ahí vinculamos con el agua, ¿no? Agua potable, eso es el tema de la reunión hoy. Agua y saneamiento es algo que la presentación de Andrei Jurablev se pudo ver. El agua potable está bastante bien dentro de Argentina, dentro de varios países en América Latina, pero el saneamiento ahí falta todavía bastante para mejorar. Ahora el acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano.
Eso obviamente hace que lo que era una necesidad ahora es un derecho exigible, y eso es muy importante para los consumidores, porque los consumidores no solamente tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Por ejemplo, uno puede decir, ok, derechos, podemos exigir varias cosas, pero también tenemos, y eso es importante como consumidor, el deber de no despilfarrar el agua, de cerrar la llave a tiempo, ¿no? De no duchar media hora mientras estamos escuchando las noticias en la mañana, por ejemplo. Yo estaba viendo el diario Clarín hoy en la mañana, y en una página dice que casi 30% de los porteños no pueden cubrir los costos de la canasta básica de bienes y servicios, y allá se incluye obviamente acceso al agua. También había una página 38, si no me equivoco, que las empresas de celulares dicen que las llamadas se cobra todavía por minuto y no por segundo, porque no pueden implementar ese cambio. Entonces, eso obviamente otro tema, pero lo que quería decir es eso. Es importante que sabemos que hay, por un lado, los prestadores que están persiguiendo sus propios fines, y por otro lado los consumidores. Y uno puede querer hacer cambios, pero es importante tener también el tiempo, también dar la oportunidad. Yo pude participar en una reunión de CEPAL hace como unos 4 o 5 meses, si no me equivoco, y eso se trataba sobre tarifas y el objetivo del milenio. Y allí alguna persona dijo que es bien interesante ver que los consumidores no quieren pagar sus $2 para la cuenta del agua, pero sí tienen plan de su celular y tienen un smartphone y todo eso. Entonces, yo creo que fue el señor de Paraguay, y él dijo que quería proponer hacer un cambio en la definición de pobreza, porque si la gente sí tiene dinero para pagar su plan de telecomunicación y no quieren pagar el agua, ¿a dónde vamos? Y eso es bien interesante, porque uno puede decir, volviendo al tema del derecho al agua no significa que el agua en sí mismo tiene que ser gratis, porque el sistema para llevar el agua a la casa cuesta inversiones, cuesta mantención. Entonces uno no puede decir, ya, dame agua gratis porque ahora las Naciones Unidas dijeron que es un derecho. Ahí hay que diferenciar también entre la gente que tiene más recursos y la gente más vulnerable. Entonces es un tema muy complejo también para las organizaciones de consumidores y usuarios, ¿no? Si por ejemplo las empresas no pueden cobrar los gastos, tampoco pueden invertir en aumentar, en ampliar sus servicios, en mejorar. Ahora suena que más soy en favor de las empresas que los consumidores, pero eso tiene que ser como una situación en comunicación entre los prestadores y los consumidores. Yo creo que es muy importante que ahí no estamos viendo uno al otro que somos los enemigos. Las empresas obviamente tienen sus fines, quieren ganar más plata, y los consumidores quieren pagar menos por el servicio. Entonces ahí hay una disonancia, pero hay que siempre tratar de dialogar. Lo que es importante en este caso es... A ver, sí, ahora sí, de nuevo. Lo que es importante para los consumidores, si quieren participar en los temas, en las tomas de decisiones y en los temas que son importantes, que tienen que ver con proveer el agua, se necesita acceso a la información. Y otra vez, la presentación de Andrei Yuravlev mencionó que la información no siempre está, no siempre es oportuna, no siempre es adecuada. Y eso es importante porque de esta forma, si una de las 3 partes de ese triángulo que se mencionó no tiene acceso a la información, no puede participar bien. Ahora bien, tenemos las herramientas legales para conseguir la información, porque, por ejemplo, eso es una ventaja de la empresa prestadora, no dar acceso a toda la información. Entonces, ahí el regulador tiene su función para asegurar que tenemos como consumidores, y también el regulador mismo,
como ente tiene acceso a la información para poder hacer su trabajo. Hay otro punto que es importante, ¿no?, para los consumidores, que están empoderados para hacer el trabajo de participar en la toma de decisión. Para eso no solamente necesitan acceso a la información, ya he dicho como 3 veces, pero también tienen que aprender cómo funciona, tienen que educarse y tienen que asegurar que pueden hablar al mismo nivel de los reguladores y al mismo nivel de los prestadores. Nosotros, Consumers International, hicimos un proyecto en 2 países, Perú y El Salvador, que tenía que ver con el uso de las herramientas TIC, las tecnologías de información y comunicación, para crear una situación más igualitaria, donde los consumidores podían comunicar directamente con los prestadores de servicios de acceso al agua. Y allí pudimos ver que mediante estas herramientas sí es posible mejorar la comunicación, y no solamente eso puede crear una situación win-win o ganar-ganar para las empresas prestadoras y también a los consumidores. Por un lado, tienen acceso a más información y tienen una herramienta para hacer quejas en el caso de que no hay un buen servicio, pero también los consumidores pueden ayudar a las empresas, por ejemplo, sacar una foto y mandar por un mensaje como van todos esos smartphones ahora, mandar a la empresa diciendo, mira, aquí hay una fuga, por favor empieza a reparar, porque también por ahí hay una pérdida de la empresa, ¿no? Y yo creo que con ese tipo de proyectos podemos mostrar la importancia de comunicación, de acceso a información, y bueno, esas herramientas ya existen, todo el mundo tiene acceso a un smartphone o un teléfono inteligente, y si no existe internet, hay Twitter, hay Facebook, hay varias maneras de comunicar, y yo creo que esas son herramientas importantes que podemos utilizar y que tenemos que utilizar. Consumers International hizo hace como 15 años un informe sobre la situación de servicios públicos, no solamente agua, pero también energía, también telecomunicación, y publicó un libro con 50 recomendaciones. Varias de esas recomendaciones todavía están vigentes, que todavía es importante involucrar a los consumidores y usuarios en la parte de tomar decisiones, bueno, como dijo, ¿no?, hacerlos participar. Yo creo que para terminar con eso es importante que las organizaciones prestadoras aquí, las organizaciones de usuarios aquí presentes también, se den cuenta de esas recomendaciones, y que vamos a empezar el año nuevo con la disposición de mejorar la cooperación, la colaboración entre usuarios y consumidores, y allí están los entes reguladores para ayudar a ambas partes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Hubert. Bueno, ahora quiero presentar al representante de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el señor Juan Pablo Schifini. Muy buenas tardes, ya no es buenos días, perdón. Muchísimas gracias a los organizadores, a Clemente Echegaray por haberme invitado en forma personal, y estoy hablando con la representación de AIDIS Interamericana, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, y en nombre del presidente de nuestra asociación, el colombiano ingeniero Jorge Triana, les mando sus mejores saludos. También agradezco a los anfitriones, al doctor Ben, que siempre es tan amable en prestar sus instalaciones para este tipo de eventos. La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental fue creada en el año 48, conjuntamente cuando se creó la Organización Mundial de la Salud al crearse Naciones Unidas.
Tuvimos apoyo permanente de la Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud desde nuestra primera formación y por lo menos en las primeras décadas, aunque ese apoyo ha ido disminuyendo en los últimos tiempos. Pero seguimos siendo teniendo una participación muy activa con la OPS. Actualmente la asociación cuenta con 24 países que abarcan todos los países de América, desde Canadá, Estados Unidos, Haití, Cuba, Chile y los países caribeños asociados en una sola entidad como capítulo nuestro. Hablamos de más de 20.000 socios y nuestros socios, y esto es importante, no son solo ingenieros sanitarios, sino son profesionales de todas las disciplinas, son empresas, instituciones y personas vinculadas a los temas sanitarios y ambientales. En Argentina, la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencia del Ambiente es el capítulo nacional de AIDIS. Y para dar un ejemplo, nosotros queremos ser vistos como un calificado referente técnico profesional e impulsor de políticas, prácticas, acciones y conductas en el ámbito del agua, el saneamiento y el ambiente. Y tenemos por misión promover e impulsar política de Estado, crear ámbito de participación y análisis de los temas para identificar soluciones, brindar capacitación e información, promover la difusión pública de los temas y promover, evidentemente, beneficio para nuestros asociados. Uno de los puntos importantes en este tipo de ideas en cuanto a misión es la que nosotros consideramos que frente a los problemas sanitarios y a los problemas ambientales, nuestra obligación es como profesionales del ramo presentar soluciones y no solo identificar los problemas, sino que cuando identificamos los problemas tratamos de dar soluciones o alternativas de solución. A partir de su fundación, AIDIS se ocupó solamente del agua potable y el alcantarillado cloacal, o saneamiento, como se dice en otros países. Con el tiempo, nuestro campo de acción ha ido ampliándose en temas de preservación de la salud y protección del ambiente, pero siempre realizando una constante defensa del saneamiento ambiental en su concepción más amplia. La evolución de AIDIS queda evidenciada en esta lámina, en la cual ponemos en distintas fechas cómo fuimos cambiando y aumentando los temas que íbamos tratando. De agua potable y alcantarillado pasamos a residuos urbanos, desagües industriales, a gestión empresaria, a regulación y control, a residuos peligrosos, calidad del aire, contaminación de suelo. Y hoy nuestro campo es mucho más amplio en temas de ciencia del ambiente, en temas de biología, de química, de gestión ambiental, ambiente del trabajo, producción limpia, etc. Uno de los ejemplos es que en AIDIS Argentina, desde hace unos 3 años, estamos haciendo un curso de peritos ambientales para juicios sobre temas ambientales. Los técnicos se capacitan en distintas disciplinas para poder participar en los juicios a través de esos cursos. Y en mi vida profesional y en la vida profesional de muchos de ustedes también, hemos visto un cambio de paradigma. Hasta los años 50 o 60 se hablaba de obra sanitaria. Algunas empresas todavía tienen el nombre de obra sanitaria, pero de hecho se pasó de ser ejecutores de obras a prestadores de servicios, y hoy las empresas se entienden o se nombran o se denominan como servicios sanitarios. Esto es un cambio importante, y en paralelo y posteriormente a este cambio vinieron algunos aspectos o se desarrollaron algunos aspectos de gestión empresaria que no se tenían en cuenta cuando solo se ejecutaban obras. Por ejemplo, el ahorro de energía, por ejemplo, la reducción del agua no contabilizada, o sea, del agua no medida
en alguna manera, o el agua perdida en la fuga, o sea, hay distintos tipos de agua no contabilizada, el tema de la atención al cliente, el tema de la responsabilidad empresaria, los sistemas tarifarios, o sea, hay toda una serie de aspectos que cuando yo estudiaba no se tenían en cuenta, porque se hablaba solamente de hacer obras. Y tal es así que nuestro rol como ingenieros y como asociación también fue cambiando en el tiempo con este paradigma. Cuando yo me recibí en la facultad, integraba el pequeño grupo de los que teníamos mejores notas y mejor capacitación en lo que la facultad nos enseñó, que era diseñar. Y a mí me enviaron en Obras Sanitarias de la Nación al Departamento de Estudios y Proyectos. Hoy las empresas, cuando tienen que tomar personal, las empresas al mejor profesional lo mandan a operación y mantenimiento. Y además no solo lo mandan a operación y mantenimiento, por ahí lo mandan a la planta depuradora, que es donde están las peores dificultades para poder tratar como ingeniero. O sea, el paradigma ha cambiado no solo para las empresas, sino cambió también en cuanto a nuestro rol como profesionales. Y cada vez más hacemos trabajo multidisciplinario. Se habló ya de este tema en cuanto al modelo institucional que se ha implementado en América Latina en las últimas décadas, desde las finales del siglo pasado, y que implica 5 actores importantes a mi juicio. Por un lado, el Estado como planificador, como financiamiento, ente financiero, como ente que da subsidio a los que no puedan pagar los servicios, subsidio en cuanto a instalaciones de infraestructura o subsidio en cuanto al pago de tarifas. Por otro lado, las empresas como prestadoras de servicio, que son públicas o privadas y que prestan el servicio. Y la tercera pata importante son los usuarios, que reciben el beneficio y deben pagar tarifa. O sea, tienen beneficios y deberes. Externamente, de alguna manera, pero dentro del Estado, están los organismos de salud pública y los organismos de medio ambiente que regulan la calidad del agua en cuanto al agua potable o la calidad de los desagües en cuanto al vertimiento al ambiente del agua ya utilizada. Y dentro de todo este esquema, en los nuevos esquemas, está el ente regulador que fija la regulación económica y el control de la calidad del servicio y las relaciones con los usuarios. Las relaciones entre estas 5 actores importantes son complejas y yo he destacado las que necesariamente, por el color naranja, deben ser acciones que debe realizar el Estado. Pero las tendencias actuales implican que también los prestadores de servicios cada vez más se piensan como actores del Estado, o sea, como entes estatales o empresas estatales. Y dentro de todo este esquema se ve a los usuarios como uno de los elementos importantes a tener en cuenta en cuanto tiene relación con la regulación, pero también tiene relación con la prestación del servicio y debiera tener relación también con la política y la planificación y la asistencia financiera. Sin embargo, en América Latina en general, el modelo institucional se ha ido implementando en la mayoría de los países de América Latina, inclusive en Brasil, donde había un atraso importante en tema de regulación. Últimamente está teniendo Brasil entes reguladores y, sin embargo, la participación de la comunidad todavía es una tarea claramente pendiente. O sea, es una tarea donde se están haciendo algunas acciones, pero no todas las que se debieran hacer o se debiera desarrollar. Nosotros por lo menos lo vemos con ese criterio. ¿Cuáles son los roles de la comunidad y de los usuarios? Me gustaría recordarlo, algunos ya se mencionaron. Evidentemente participar en audiencia pública para opinar sobre la planificación y los proyectos. Es el primer paso cuando
se realiza una obra es primero planificar y hacer un diseño. Participar en la ejecución de las obras. Hay ejemplos de cooperativas de trabajo, especialmente acá, AISA en La Matanza, tiene cooperativa de trabajo donde los mismos usuarios están haciendo las obras. Hay ejemplos importantes de operación de los servicios. Argentina tiene del orden de 1000 cooperativas que son cooperativas de usuarios, donde los mismos usuarios son los que a través de su cooperativa prestan el servicio a su comunidad. Participación en los entes de regulación para ejercer una adecuada vigilancia de la calidad de los servicios y participación en la redacción y la implementación de lo que se llama el reglamento de los usuarios, que normalmente se establece entre las comunidades de usuarios o el representante de los usuarios y los entes reguladores. En esos reglamentos es donde se ponen todos los derechos, pero también todos los deberes de los usuarios. Y creo que eso es muy importante de tener en cuenta, porque esto es una participación institucionalizada a través de un elemento o un reglamento que permite esa regulación. ¿Qué podemos ofrecer como AIDIS a todas este tipo de acciones? Podemos ofrecer nuestras actividades, que son múltiples, para difundir los problemas y proponer soluciones en relación a esa participación de los usuarios. Recuerdo que estas actividades son congresos. Tenemos cada 2 años un congreso interamericano, cada 2 años 4 congresos regionales, cada 2 años un congreso nacional en cada uno de nuestros países. Tenemos reuniones técnicas, cursos, seminarios, organizamos talleres, mesa de ronda, programa de entrenamiento, foros y encuentros, discusión técnica. Tenemos una página web o varias páginas web, todos los capítulos tienen página web, publicaciones periódicas, fundamentalmente revistas y boletines. Y hacemos trabajo de asesoramiento especializado y podemos hacer estudios e investigaciones. Todo este tipo de actividades que nosotros desarrollamos están abiertas a que en asociación con las asociaciones de usuarios, con los entes reguladores, con las empresas, con otras entidades interamericanas como es ALOAS, podamos estar participando activamente en esto. Lo hemos hecho en el pasado, lo seguiremos haciendo en el futuro. Voy a poner 2 ejemplos de acciones que AIDIS ha hecho en los últimos años. La Asociación Brasilera de Ingeniería Sanitaria, ABES, ha creado en 1997, lo está haciendo en forma sistemática desde 1997 hasta ahora, un premio a la calidad en saneamiento para las empresas brasileras. Este premio se otorga a las empresas del sector que se distingue por una buena gestión de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Este premio se basa en los criterios de excelencia de la Fundación Nacional de Calidad de Brasil. Este es un tema interesante y que en algún momento me tocó participar para ver si era posible desarrollarlo en América Latina. No fue fácil porque Brasil es un país grande, es un país con muchos estados, con muchas empresas, y cuando quisimos pensar en aplicarlo en Argentina estaba en ese momento todo el proceso de cambios hacia una mayor participación privada, después cambios en forma contraria y no se pudo implementar. Pero es una idea que se puede manejar y que se puede seguir trabajando. Creo que esto podemos ofrecerlo. Y otro tema donde nosotros hemos participado activamente ha sido en la redacción e implementación de las normas ISO 24500. Estas normas son 4. El primer norma es un tema de terminología donde se describen todos los
los términos que se utilizan en las otras normas y para poder comprender mejor la redacción de las otras tres. Y las otras tres son servicio para el usuario, abastecimiento de agua potable y desagüe de alcantarillado cloacal. Nos tocó participar durante 2 años en la redacción. Tuvimos una influencia importante en la decisión de ISO de que entre los idiomas oficiales para estas normas fuera el español, y IRAM Argentina fue la que hizo la traducción en definitiva y las tiene entre sus digamos, normas de aplicación, y esto se puede consultar en IRAM y ver este tema. En el caso de AIDIS, hoy se están aplicando activamente por AIDIS Interamericana en Perú y con las empresas de Perú. Va a haber algunos eventos en marzo y mayo del año que viene, donde se va a poner en evidencia la eficiencia de la aplicación de estas normas. Entiendo que en Argentina también algunas empresas, por ejemplo, Santiago del Estero, han estado aplicando las normas en parte. Las normas no son normas que definan coeficientes o indicadores. La norma tiene que ver con un lenguaje común para los diferentes actores, con la definición de los elementos de servicio de acuerdo a las expectativas de los usuarios. Observen esta frase porque es importante para este caso. Una lista de requerimientos a cumplir para la gestión de los sistemas, los criterios de calidad de los servicios e instrucciones para que cada una de las empresas que apliquen la norma definan los indicadores y su manejo y fijen programas de cumplimiento de esos indicadores. Creo que eso es el criterio claro de estas normas. Con esto cierro y les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. En tu exposición hablabas de cambio de paradigma y, como dije al principio, en nuestra área de concesión, por lo menos, este cambio de mentalidad se dio gracias al impulso que se realizó desde un sector, y hoy está representado acá, que es el doctor Carlos Ben, a quien considero un amigo, y actúa hoy o va a dirigirnos unas palabras en representación de AROA, que es, como saben, la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Sé que es por ahí la hora más inconveniente, pero bueno, voy a ser breve. Más de 2 horas no voy a estar hablando, así que no se preocupen. Ustedes saben que yo creí que esto era un medidor de temperatura. Veía 35, me saqué el saco. Pero resulta que es un grabador. No sé si es el único que van a grabar, porque no sé hasta dónde llegó la influencia del grabador. Creo que hemos tenido una mañana muy rica, así que no voy a introducirme en materias que ya todo el mundo pudo ver y observar. Y quizás ni siquiera hable como presidente de ALOAS o presidente de AISA. Voy a hablar como un sanitarista más, que es la profesión que he elegido para mi vida y que han elegido muchos compañeros míos que están aquí y otros que están en su puesto de trabajo para poder brindar estos servicios. Y sí voy a hablar algo del cambio de paradigma, porque el cambio de paradigma incluye a lo que acá se llaman usuarios, consumidores, o aquellos que reciben el servicio, es decir, aquellos que reciben el producto de una encomienda de salud que le dieron a través del gobierno o de la organización que tengan a una serie de personas que somos los sanitaristas. Y ese cambio de paradigma tiene que ver con el cambio de paradigma de estos servicios. Resulta casi asombroso
yo lo destaco siempre porque son cosas que conocemos, que hayamos tenido que esperar hasta el año 2010 para que se diga que estos son derechos humanos. Algo que sirve para vivir sea un derecho humano. Realmente es casi una falta de criterio de muchas organizaciones y una falta de oportunidad de los gobiernos de dar prioridades a las cosas que la tienen. Puede ser que la mayor información, la intervención de Naciones Unidas, de otros organismos, de expertos, de CEPAL, de asociaciones de usuarios, de operadores, comiencen a forjar este cambio de paradigma que sería fortalecer la conciencia de que estos servicios son elementales para vivir. Puede ser que los recibamos seamos considerados usuarios, clientes o consumidores. En realidad somos habitantes, somos seres humanos que tenemos el mismo derecho que tenemos todos los demás seres humanos a vivir y gozar de un elemento que es imprescindible para la vida y para la salud. Por eso en esta materia, no sé si es un cambio de paradigma, pero somos militantes detrás de que estos servicios sean una realidad en el mundo entero. Y ver cifras como las que pasó hoy David Smith, 3.000 millones de personas sin servicio de cloacas o 1.000 millones sin servicio de agua, muestran que todavía falta un desarrollo cultural en la humanidad para poder terminar con esas diferencias que se producen, porque quien no tiene estos servicios realmente carece de mucho más que de un servicio. Un servicio, para no ser importante, puede ser un teléfono, un televisor, hasta un elemento en el hogar. Lo que no se puede prescindir es de agua segura, si esta no fuera de un servicio público, y de un servicio de saneamiento adecuado para vivir como debemos vivir los seres humanos, para tener salud propia y preservar la salud de los demás. En este cambio de paradigma, si se quiere, o en este fortalecimiento de la búsqueda de que estas consignas sean un valor universal, hicimos ALOAS en su momento, con el apoyo de las asociaciones de usuarios, de operadores, entidades hermanas, de los organismos internacionales que nos han colaborado, inclusive de los organismos multilaterales de crédito, con quienes yo siempre tengo excelente relación, pero siempre les pido que traten de poner en su consigna prioritaria el apoyo financiero para que estos servicios se puedan cumplir. Sería y es muy triste y lamentable que tengamos que depender de un fondo para poder tener salud. Todavía tenemos muchos millones de congéneres que no tienen esta oportunidad y tenemos que ir por ellos. Nosotros, como bien se dijo acá, no somos constructores de obras. Construimos las obras como una necesidad. Somos operadores de un servicio importante, básico para la salud, un servicio en que entendemos no debe prescindirse en ninguna parte. Y si el que lo recibe es un usuario o un consumidor o un compatriota o un compañero, bueno, allá vamos, más allá de esta calificación, a buscar y a procurar para que haya una estructura de decisión para que estos servicios sean prestados al 100%. Es cierto que hay una necesidad financiera en el mundo y es cierto también que tengamos que hacer cada 3 años un foro mundial para discutir que todavía nos faltan millones de personas a incluir y que tenemos que forjar establecimientos financieros o decisiones gubernamentales para que apoyen estos desarrollos. Obviamente, cuando hablamos de usuarios en los términos con que se hace habitualmente, organizados, nosotros creemos que tiene que haber una comunidad atrás de los servicios de agua potable y desagües cloacales, y obviamente esto incluye a aquellos que reciben el servicio.
Por otra parte, yo quiero recordarles que son tan prestadores como nosotros, solamente que nosotros vamos por la calle hasta la puerta de la casa y cada persona presta el servicio de la puerta de la casa para adentro. Quiere decir que tenemos una consigna común para toda la vida. Por eso tenemos que construir cosas con esta vocación y custodiando la calidad, ser empresas eficientes, controladas, tener contratos, en fin, todos aquellos instrumentos que den tranquilidad a quienes deben tomar las decisiones para que estas decisiones se tomen. Entendemos, para no abrumarlos con muchos datos, una cosa que nosotros vamos a impulsar el año que viene, que se llama Vida Líquida, que es la elaboración, el desarrollo de un mecanismo educativo para transmitir, para formar ciudadanos en el agua, ciudadanos en los servicios de desagües cloacales. No solo para saber que tienen el derecho, sino para conocer cuáles son sus consignas, cómo cuidarlo, cómo custodiarlo. No solamente mirado desde un punto de vista económico, sino desde todos los puntos de vista, incluido el ambiental. Si nosotros destruimos nuestro entorno, nosotros no vamos a estar. Lo cierto es que hoy somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y como señaló hoy David, vamos a ser 9.000 dentro de pocos años. La discusión no va a ser económica. La discusión va a ser quién vive más, quién vive menos. Y probablemente para muchos niños, si viven o no viven. Creo que es un desafío muy grande, creo que es una responsabilidad enorme que se deposita en todos nosotros, los que tomamos decisiones dentro de un gobierno, dentro de una empresa o dentro de una casa, para poder saber que tenemos que elegir el camino correcto para que esos 9.000 millones de habitantes tengan estos servicios y la estadística diga 0 y no diga 6 o 7 millones de personas muertas por año. Este es el cambio de paradigma que nosotros entendemos, estamos en la sociedad hoy para poder integrarlas. En realidad, el cambio de paradigma es vivamos la comunidad del agua potable y los desagües cloacales. Vivamos la comunidad de la salud, vivamos la comunidad de la vida. Que Dios los bendiga.